Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un chisme, en una noticia súper exclusiva que ha estado dando vueltas y que, créanme, no se van a querer perder. Hoy vamos a desentrañar los misterios de una fiesta secreta que, según los rumores y las pocas pistas que hemos logrado recopilar, involucra nada más y nada menos que a la prestigiosa aerolínea Turkish Airlines y, lo más jugoso, a dos nombres que seguramente les suenan: Kerem y Hande. Sí, han oído bien. Los protagonistas de esta historia son dos figuras que brillan con luz propia en el mundo del entretenimiento, y la idea de que hayan estado juntos en un evento tan discreto, organizado por una marca tan importante, pues, enciende todas las alarmas de la curiosidad. Así que prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que honestamente nos encantaría que fuera verdad. Antes de lanzarnos de lleno a esta emocionante aventura de chismes y exclusivas, les recuerdo algo fundamental, algo que me pone muy feliz cada vez que lo veo. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trata de información tan candente como la de hoy. Unirse a nuestra comunidad es súper fácil y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desempacar este misterio de la fiesta secreta de Turkish Airlines con Kerem y Hande. Imaginen la escena, una noche cualquiera, quizás en una ciudad europea vibrante donde el lujo y la discreción van de la mano. Turkish Airlines, conocida por su servicio impecable y su alcance global, decide organizar un evento privado. Pero no cualquier evento. Hablamos de una fiesta secreta, de esas donde solo se invita a un selecto grupo de personas, gente importante e influyentes, quizás estrellas de cine o figuras públicas que encarnan el glamour y el estilo que la aerolínea quiere proyectar. Y en el centro de todos los flashes, o más bien, lejos de ellos, se dice que estuvieron Kerem y Hande. Para quienes no los ubiquen de inmediato, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y talento, reconocido por sus papeles en series que han arrasado en popularidad. Y Hande Erçel, otra joya de la actuación turca, es un ícono de la moda y una actriz aclamada por su belleza y su versatilidad en pantalla. Juntos han sido objeto de innumerables especulaciones y, francamente, de la admiración de miles de fans que los ven como la pareja perfecta, o al menos como dos artistas que comparten una conexión especial. La noticia de su posible asistencia a una fiesta privada de Turkish Airlines, sobre todo si la información es verídica, nos lleva a preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué Turkish Airlines? ¿Es un evento relacionado con alguna campaña publicitaria? ¿Una celebración por algún logro importante de la aerolínea? ¿O simplemente una forma de reunir a personalidades influyentes en un ambiente relajado y exclusivo? Y lo más importante, ¿qué hacían Kerem y Hande juntos en este evento? ¿Coincidencia? ¿Eran invitados por separado y el destino quiso que se encontraran? ¿O fue una invitación conjunta, insinuando una colaboración o un patrocinio más profundo? Las redes sociales y los foros de fans ya están echando humo con esta información. Se habla de posibles encuentros, de miradas cómplices, de momentos capturados discretamente que alimentan la narrativa de un evento lleno de intriga. Recordemos que Turkish Airlines no es ajena a asociarse con grandes nombres. Han tenido colaboraciones con celebridades y deportistas de renombre mundial para sus campañas publicitarias. Y qué mejor manera de celebrar sus éxitos o lanzar nuevos proyectos que rodeándose de figuras que representan el prestigio y la elegancia. Kerem y Hande, con su alcance global y su atractivo innegable, serían sin duda embajadores ideales para cualquier marca de lujo, y más aún para una aerolínea que busca proyectar una imagen de excelencia y sofisticación. Las teorías fluyen sin cesar. Algunos sugieren que este evento podría ser un preludio a una nueva campaña publicitaria de Turkish Airlines, donde Kerem y Hande serían las caras visibles. Imaginen un comercial donde ambos comparten pantalla, volando a destinos exóticos, representando la conexión entre Turquía y el resto del mundo. Sería sin duda una estrategia de marketing poderosa y muy bien recibida por sus seguidores. Otros especulan que la fiesta podría haber sido una celebración por algún tipo de acuerdo o colaboración entre ellos y la aerolínea, quizás relacionado con viajes frecuentes o con algún proyecto personal que requiera de su presencia en múltiples destinos. No olvidemos que ambos tienen carreras que los llevan por todo el mundo.
Y Turkish Airlines como transportista principal, tendría todo el sentido que buscara estrechar lazos con ellos. Ahora, pongámonos un poco más analíticos sobre la naturaleza de una fiesta secreta. Estas no son las típicas celebraciones públicas. Son eventos diseñados para la discreción, donde la seguridad y la privacidad son primordiales. Esto explica por qué la información es escasa y las imágenes, si existen, son muy limitadas o confidenciales. Las personas que asisten suelen ser profesionales de la industria, amigos cercanos de la marca, o invitados VIP que valoran el anonimato. Si Kerem y Hande estuvieron allí, y parece muy probable dado el revuelo que ha causado la noticia, significa que fueron considerados dignos de esta exclusividad. Esto en sí mismo ya es una señal de su estatus e influencia. Podríamos estar ante una jugada maestra de relaciones públicas por parte de Turkish Airlines, o simplemente un encuentro fortuito de dos estrellas en un ambiente exclusivo. La pregunta que todos nos hacemos y que alimenta la imaginación colectiva es sobre la dinámica entre Kerem y Hande en este contexto. ¿Estuvieron juntos la mayor parte del tiempo? ¿Se les vio interactuando de manera especial? Si son amigos, ¿cómo fue el reencuentro? Si hay algo más, ¿cómo se manifestó en un entorno tan controlado? Las especulaciones en este sentido son, por supuesto, las que más generan interés, especialmente entre sus seguidores más apasionados. En un evento así, la atmósfera suele ser propicia para conversaciones más íntimas y conexiones más profundas, lejos de las cámaras y las multitudes. Podrían haber compartido anécdotas de sus viajes, discutir proyectos futuros o simplemente disfrutar de la compañía mutua en un ambiente relajado. La idea de que dos figuras tan carismáticas puedan compartir un espacio así, incluso si es por motivos de trabajo o de networking, siempre genera una chispa de interés romántico o, al menos, de admiración mutua. Es importante también considerar el impacto que este tipo de eventos, y la información que emana de ellos, tiene en la percepción pública de las marcas y de las celebridades. Para Turkish Airlines, asociarse con Kerem y Hande refuerza su imagen de modernidad, sofisticación y conexión con la cultura popular. Para Kerem y Hande, su presencia en un evento de esta magnitud demuestra su relevancia y su poder de convocatoria, abriendo puertas a futuras colaboraciones y consolidando su estatus como figuras de talla internacional. La discreción del evento, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en un elemento de intriga que aumenta el valor percibido de la información. Es como si te dieran una pequeña ventana a un mundo exclusivo, alimentando tu curiosidad y haciéndote sentir parte de algo especial. Ahora, debemos ser cautelosos con la información que circula, especialmente en redes sociales, donde los rumores pueden volverse virales con una velocidad asombrosa. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la fuente de donde proviene la noticia sugieren que hay una base sólida de veracidad. Podríamos estar ante una estrategia deliberada de generar expectación antes de un anuncio oficial, o quizás simplemente la filtración de un evento que por su naturaleza debía permanecer confidencial. En cualquier caso, la combinación de Turkish Airlines, Kerem y Hande en una fiesta secreta es una receta perfecta para un vídeo intrigante y cautivador, ¿verdad? Hemos explorado las posibles razones detrás de esta misteriosa reunión, desde campañas publicitarias hasta colaboraciones estratégicas. Hemos imaginado la atmósfera exclusiva y la posible dinámica entre Kerem y Hande en un entorno tan controlado. Y hemos reflexionado sobre el impacto de este tipo de eventos en la imagen de marca y en el estatus de las celebridades. Lo que está claro es que la sola mención de Kerem y Hande en fiesta secreta de Turkish Airlines es suficiente para capturar la atención de miles de personas. Es el tipo de noticia que nos hace especular, debatir y desear saber más. Y esa es precisamente la magia del entretenimiento y del mundo de las celebridades. Así que, para resumir, la información que ha salido a la luz sugiere que Kerem y Hande estuvieron presentes en un evento privado y exclusivo organizado por Turkish Airlines. Las razones exactas de su participación y la naturaleza de su interacción siguen siendo un misterio, lo que solo aumenta el interés. Ya sea por motivos de publicidad, colaboración o simplemente por ser invitados distinguidos, su presencia en un evento secreto de una aerolínea tan importante es una noticia destacada que nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas concretas, pero con una gran dosis de intriga. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que nos encanta compartir con ustedes en este canal, desentrañar esos pequeños secretos que hacen el mundo del entretenimiento tan fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta
Inmersión en el misterio de la fiesta secreta de Turkish Airlines. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que habrá una colaboración oficial pronto? ¿Qué les gustaría ver en un posible comercial con Kerem y Hande? Dejen sus teorías, sus opiniones y cualquier otro comentario que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.